Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Arnaldo, por sus palabras, a Paloma Málaga y a Javier Portús por esta cordial invitación que contextualiza la exposición del hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el barroco andaluz. Muchas gracias a todos ustedes. Para mí es un placer volver a reencontrarnos después de la época que nos ha tocado vivir. Mi última comparecencia aquí fue para hablarles a ustedes precisamente sobre esas metáforas de la imagen de la obra de Murillo. Y hoy vamos a centrarnos en un tema que hacía muchísimo tiempo que quería desarrollar y que precisamente esta exposición nos sirve para ahondar más en algo que yo creo que es muy interesante. La relación entre Bartolomé Esteban Murillo y Antonio del Castillo, que ha puesto patente esta importante exposición, nos hace profundizar sobre lo importante que es el mundo literario, el mundo narrativo, el mundo escenográfico que se va a desarrollar precisamente en Andalucía en este momento. Es muy interesante, para ahondar además en elementos identitarios, ver cómo la literatura, y concretamente Luis de Góngora, son los responsables, y no es casualidad, que justamente en el mismo momento en el que se está comenzando a desarrollar la pintura de paisaje, en Italia, en España, en toda Europa, en literatura comenzamos a ver también un mismo desarrollo, un desarrollo que presta atención a aspectos del realismo, aspectos de la realidad cotidiana y hecho, como muy bien ha definido Mercedes Blanco, desde la óptica heroica, sublime, que ejemplifican las soledades de Góngora. Si ustedes esperan encontrarse una éfrasis, ya les adelanto que se van a decepcionar, porque evidentemente nosotros no vamos a ir buscando escenificaciones concretas de imágenes literarias y imágenes pictóricas. Es decir, estamos hablando en el campo conceptual, en el campo cultural, como muy bien estudió Robert James, que fue el editor de las Soledades de Góngora en la edición de Castalia. Tengan en cuenta que para entender lo que significa precisamente este mundo tenemos que retrotraernos también a la primera vez que aparece la palabra siglo de oro en nuestra literatura o y es precisamente en un discurso académico. En un discurso académico en el cual Federico de Madrazo contestaba a Carlos de Haes en su discurso de 1860 de la pintura de paisaje antigua y moderna. Y ahí precisamente hablaba de que a pesar de ser el naturalismo, y utiliza el término naturalismo, un elemento fundamental para la pintura del siglo de oro, no vamos a encontrar en nuestros Velázquez, en nuestros Murillos, un desarrollo del paisaje como el que advertíamos en Europa y en Italia, por ejemplo, en nuestros Claudios o en nuestros Bergen. Así es como lo cita precisamente Federico de Madrazo. Bien, no ha sido precisamente la pintura de paisaje un género mayor, ha sido considerada un género menor. Sin embargo, y esto es muy importante, lo que une esa común sensibilidad, que se ve muy bien en esta exposición, es algo que el propio Joaquín Roses, estudioso también de Góngora, de la Universidad de Córdoba, ha subrayado como un elemento consustancial con la obra que es de Góngora, que es precisamente la atención a esos aspectos de la realidad sencilla y con un lenguaje poético muy elaborado. Es interesante que los artistas, no solo Antonio del Castillo, que ahora voy a sostener que es una de las tesis que quiero desarrollar y que ya apunté en el catálogo razonado que hice de los dibujos de Antonio del Castillo, que él fue poeta a sí mismo, no solo es que era un admirador de Góngora, sino que también probablemente Murillo lo era. En el inventario de bienes de su hijo Gaspar Esteban en 1709 aparece un retrato de Góngora. Evidentemente, ese retrato de Góngora
puede ser alguna de las copias que hubo, alguna de las copias realizadas por Velázquez. Aquí en el Prado tenemos esta que procede de la colección real, pero sobre todo la que ha estudiado el profesor Fernando Marías y Javier Portús en su exposición del retrato, y que está identificada como la que, por orden de Pacheco, pinta en 1622 en Madrid y deslumbra toda la corte. Es el retrato que hoy se conserva en el Museo de Boston. Bueno, pues alguna de estas copias probablemente estuvo en poder desde luego de su hijo Gaspar Esteban, sí, y presuntamente de su hijo, porque hay una correspondencia entre los bienes que tenía Gaspar Esteban y las obras de Murillo, y obras literarias que se repercuten en la producción de Murillo. Por ejemplo, la Bavaria Santa de Herradero, que es algo que está demostrado. Esa Bavaria Santa está presente en la biblioteca del hijo de Murillo, pero también están presentes una serie de obras de Góngora anotadas en cuarto. Por tanto, Góngora es un poeta que está muy presente en el momento. Para entender hasta qué punto las imágenes visuales que Góngora desarrolla en su poesía, esas metáforas visuales, esos oxímoron que están presentes en muchos de sus versos, tienen una relación evidente. Hay que entender a la contemporaneidad, a los amigos de Góngora, a la recepción de su obra en su momento. Y ahí es donde está precisamente Francisco Fernández de Córdoba, el abad de Rute, que es uno de los primeros amigos de Góngora, que nos muestra un testimonio directo del impacto que han causado las Soledades, editadas en 1613 y dedicadas al duque de Béjar. Dice Francisco Fernández de Córdoba: la poesía en general es pintura que habla, y si alguna lo es esta, pues en ella, como en un lienzo de Flandes, se ven industriosa y armoniosamente pintados 1000 géneros de ejercicios rústicos, caseríos, chozas, montes, valles, prados, bosques, mares, esteros, ríos, arroyos, animales terrestres, acuáticos y aéreos. Dije en un lienzo, digo en algunos, porque estas soledades constan de más de una parte, pues se dividen en 4. El testimonio, que ha sido muy citado por Robert James, por Mercedes Blanco, por Jesús Ponce Cárdenas, nos trae a la palestra algo que es muy importante, y es el debate y la relación que existe clarísima entre poesía y pintura. Si nosotros tenemos que advertir algunos elementos que evidentemente vamos a descubrir, por ejemplo, en esas historias de José, o vamos a descubrir también en algunos paisajes de Murillo, como en las escenas de Jacob, que ahora analizaremos, tenemos que advertir ese ciclo de las horas, esos pasos de las secuencias temporales, esas, digamos, evoluciones que vamos a ver desde la costa a los acantilados, de los acantilados a las montañas boscosas, a los mares, y sobre todo la definición que establece en sus imágenes Filóstrato. Es muy importante, y esto lo ha estudiado muy bien el profesor de la Universidad Complutense, Jesús Ponce Cárdenas, cómo hay una relación clarísima entre el paisaje anticuario que está describiendo precisamente Filóstrato en sus imágenes y lo que toma Góngora en sus Soledades, que no es otra cosa que ese mundo que un siglo antes había puesto Garcilaso en sus églogas. Bueno, pues es esa, digamos, similitud, esa permeabilidad que existe cultural y también conceptual entre el mundo de las Soledades de Góngora, la descripción y la retórica del paisaje que vamos a ver en las obras de Antonio del Castillo y de Bartolomé Esteban Murillo, lo que nos hacen precisamente acercarnos mucho mejor a su pintura. Y es muy interesante también advertir cómo ha habido muchos historiadores que han querido, estudiosos de la literatura, críticos de la literatura, que han querido buscar detrás de esta mención que yo les he dicho del abad de Rute, intentar mostrar en la obra
de Góngora, que realmente Góngora lo que está haciendo en sus soledades son éfrasis, es decir, que está inspirándose además, ya saben que la éfrasis no solo puede ser de una obra concreta pictórica, sino también se pueden crear imágenes literarias que están describiendo imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque no nos podemos intentar ver que Góngora lo que está haciendo en sus soledades es describir un lienzo de Bruegel el Viejo, por ejemplo, como se ha querido sostener, o incluso de Rubens, como quiso decir Emilio Orozco. No. Lo que está haciendo Góngora es un constructo muy intelectualizado, con imágenes que evidentemente nos están describiendo esa común sensibilidad que nos acerca precisamente a un mundo nuevo que es la sensibilidad del hombre hacia la naturaleza, pero a una naturaleza que tiene al hombre presente. En las soledades nosotros podemos advertir dos acepciones de la palabra soledad. La objetiva, es decir, la descripción de esos parajes en solitario, de esos valles, de esas montañas, de esos paisajes lacustres que están muy bien también definidos en esas imágenes de Filóstrato, ¿no? Pero también podemos advertir la acepción de soledad como la de desengaño, que es la que sintió precisamente Góngora cuando él se retira en Córdoba a la campiña, y es la misma que va a sentir Antonio del Castillo, y esto está documentado entre 1654 y 1659, cuando se va a vivir al cortijo Rubio el Bajo, en su tercer matrimonio con Francisca de Paula de Lara y Almoguera, y comienza a desarrollar en soledad un tipo de pintura y de dibujo, y repito que esto está documentado, diferente. Este dibujo que yo les muestro aquí lo encontré hace ya bastantes años, lo publicamos, fue en Santa García de la Torre y yo, en el catálogo razonado de los dibujos de Antonio del Castillo, y es un unicum porque es un dibujo que en su reverso tiene un poema autógrafo de Antonio del Castillo. Cuando yo edité por vez primera este poema en la exposición que ha citado el profesor Arnaldo del papel del dibujo en España, yo sostuve, y lo sigo haciendo, que Antonio del Castillo fue uno de los seguidores de Góngora. Antonio del Castillo se dedicaba a la poesía, lo dice Palomino en su Museo Pictórico, pero es que además tenemos documentado el único verso que fue publicado en el libro de Mesía de la Cerda, que es el homenaje que le hace la ciudad de Córdoba al arcángel San Rafael porque había librado a la ciudad de la peste. Con ese poema dedicado a un mercedario, el mercedario Sousa, que se libró de la peste milagrosamente, pues ganó la segunda Salvilla de Plata, un segundo premio. Ahí sí, Joaquín Roses, el profesor Roses, sí que ve una vinculación con Góngora por parte de Antonio del Castillo. La duda más en el poema que ahora les voy a leer, que es precisamente el que aparece en este reverso del poema y que edité, como ya les he dicho. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, y aquí sí, Roses sí está de acuerdo conmigo, es en que hay un mismo ambiente gongoresco, hay un mismo ambiente culterano. Se utilizan unas fórmulas metafóricas que evidentemente tienen que ver. Es muy interesante porque el objeto del poema está directamente relacionado con el paisaje que hemos visto anteriormente. Fíjense que es un paisaje puro. En ese paisaje no interviene la figura humana, es un paisaje autónomo e independiente. En el poema, es un acróstico. Lo que hace Antonio del Castillo es referirse precisamente a cómo el prado se hiela y cuando llega la primavera florece. Se titula, y además es muy interesante porque hay seseo y hay expresiones del habla andaluza muy interesantes. Quejarse un prado porque el enero lo había agotado. Es un acróstico o dos intentos de acróstico. ¿Qué importa que tus rigores paren? Que no el helal flores, atiende y verás a mi musa, que miserable me veo, jardinera y trofeo, a todos con mi fragancia rendía mi larga estancia sin reparar en enero. Era mi pensil un cielo, un laberinto mis plantas, nadie se dejaba sin ansias,
poniendo en sus pensamientos raros a la idea conceptos. A pesar de sus fatigas, daban la melancolías o pesares que mis tiempos podían darles alientos o discursos temerarios, que pareciendo humanos ven descender por los labios eminentes, deslizarse algunas fuentes en desastados raudales. La nieve entre corales entraba por los ámbitos más largos, no reservándolo a gusto de los prados. Entonces era mi alegría recogiendo fragancia para tu muerte, oh infeliz suerte. Bueno, esto es parte del poema de Antonio del Castillo, del acróstico, que me ayudó a editar y analizar críticamente el gran Manuel Albar, que en paz descanse. Si nosotros comparamos esta imagen literaria, y aquí sí que podemos hablar de éfrasis, porque evidentemente está relacionado con el dibujo del paisaje que hemos visto ahí. Si nosotros lo comparamos con este fragmento de las soledades de Góngora, de la primera soledad, la segunda parte. Lo que lloró la aurora, si es néctar lo que llora, y antes que el sol enjuga, la abeja que madruga, a libar flores y a chupar cristales, en celdas de oro líquido, en panales, la orza contenía que un montañés traía. Estamos viendo el uso de metáforas, el uso de un juego con el lenguaje que evidentemente nos está parangonando ese ambiente que está respirando Antonio del Castillo y que evidentemente tiene muy presente la poesía de Góngora. Yo lo que sí sostengo es que las soledades de Góngora influyen en este mundo, influyen en este ambiente e influyen directamente para que Antonio del Castillo y posteriormente Murillo en sus paisajes desarrollaran este tipo de paisaje que les he mencionado anteriormente. Es muy interesante además que ustedes vean, y esto creo que es muy singular, lo primero, la justificación de la grafía de Antonio del Castillo para demostrar que el poema es autógrafo de Antonio del Castillo. Y es la inscripción que aparece en el dibujo de David vencedor de Goliat, en la Kunsthalle de Hamburgo. La grafía es la misma grafía, esto lo ha aceptado el profesor Roses, por tanto, no hay duda de que es un poema autógrafo del propio Antonio del Castillo. Es muy interesante la comparación que hace Javier Portús y Elena Zenalmor en el catálogo de la exposición del Hijo Pródigo, porque es evidente que algunos de los detalles de las historiejas que vamos a ver ahora, donde desarrolla Antonio del Castillo precisamente toda esa escenografía paisajística, están relacionadas con este dibujo. Dibujo sobre el que luego volveremos para compararlo también con la grafía de Bartolomé Esteban Murillo. Hay evidentemente una similitud. Las historiejas de Antonio del Castillo, que fueron citadas precisamente por Palomino y que están documentadas también gracias al Museo Pictórico, que fueron propiedad del canónigo Liñán de la Catedral de Granada, es muy interesante porque la ciudad de Granada está muy conectada con la comitencia con Antonio del Castillo. Este canónigo Torres y Liñán tenía precisamente el sueño de San José, en los celos, el sacrificio de Isaac y el hijo pródigo. La burra de Balaán también es otra de las historiejas y aquí tienen la samaritana en el pozo con Cristo. Fíjense porque están describiéndonos, por tanto, estas imágenes especulares donde el paisaje cobra un sentido importante. ¿Por qué hablo de imágenes especulares? Y nuevamente conectamos a Murillo con Castillo. Hay algo que desarrolló el profesor Vicente Lleó y posteriormente el profesor Fernando Marías sobre el desarrollo que se va a producir en la ciudad de Sevilla en la óptica y en la geometría. Tratados de óptica, tratados de geometría que se publican entre 1620 y 1613 y 1624. Estos tratados responden precisamente al descubrimiento de Galileo.
El descubrimiento de Galileo del telescopio ya saben que está presente precisamente en los sentidos de Ribera. Hay una relación muy directa entre esos visorios, como se denominan en los tratados, y esos catalejos, y el desarrollo del naturalismo por parte de Velázquez. Esto lo ha estudiado muy bien el profesor Marías. Pero es que Antonio del Castillo está también aquí. Si no, ¿cómo desarrolla estas escenas, estas historiejas? Están vistas como si estuvieran vistas con un catalejo. En 1613, Benito Daza y Valdés publica El arte y uso de los anteojos. Pero es que se está documentada en la ciudad de Sevilla una industria en torno a espejos, imágenes especulares y sobre todo algo muy importante, al comercio de obsidianas. La piedra de la obsidiana, que fue muy utilizada por Bartolomé Esteban Murillo para realizar sus escenas de pequeño formato y que están presentes en los inventarios, eran descritas como espejos. Cuando yo estuve en el Louvre viendo una de ellas y vi que mi imagen se reflejaba en la obsidiana negra, me di cuenta de que esa era la razón por la que esas piedras estaban ahí. Pero es que ese efecto especular que producen esas obras y esa, digamos, visión como si fueran espejos está muy relacionado con estas obras que estamos viendo aquí y con estas historiejas. Está en el debate, está precisamente en la historia de la ciencia. Por eso es tan interesante el libro de Marcaida, para darnos cuenta cómo en esos gabinetes de curiosidades estaban presentes también estos catalejos. Fíjense, en Sevilla en 1620-25 se publica Los anteojos de mejor vista, donde se describe precisamente unos anteojos mágicos que descubrían el verdadero ser de las personas, que no era la apariencia de lo que se quería ver en imagen. Y en el libro de Daza y Valdés se describen excursiones a la Giralda para ver precisamente cómo desde ese punto se veían zonas geográficas de la ciudad. Bueno, con esto quiero decirles que estas imágenes especulares, tal y como Antonio del Castillo nos las está describiendo en las historiejas, estaban ahí presentes. La del hijo pródigo, aquí la tienen también vista como si fuera a vista de anteojo, de visorios, como diría Daza y Valdés. Cuando Antonio del Castillo tiene que configurar esa escena del hijo pródigo, fíjense que se relaciona directísimamente con el dibujo que está conservado en el Courtauld Institute y al mismo tiempo está también relacionado en cuanto a composición con esas escenas campestres que están conservadas, esos dibujos que están conservados en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que son también único en su momento, es decir, son escenas campesinas, escenas rurales que son las que yo sostengo que fueron realizadas en ese apartamiento voluntario de Antonio del Castillo, precisamente en el cortijo de Rubio el Bajo. La relación, por tanto, entre esas escenas de paisaje evidentes que tenemos aquí, por ejemplo, en este Agar e Ismael conservado en el Museo de Bellas Artes de Córdoba y relacionado también compositivamente con esa escena del hijo pródigo, de la historieja mencionada con Castillo, nos están hablando precisamente de esa visión del paisaje, pero de paisaje con figuras, como mencionaba anteriormente en ese topos que ya Filóstrato nos trae y que está muy presente en las Soledades de Góngora. Las Soledades de Góngora no tendrían sentido si el hombre, la figura del hombre, de esos campesinos, de esos cabreros, de esos labriegos que aparecen descritos, de esas serranas, de esos pastores que hacen una comunidad, una Arcadia. Por eso es tan importante también un libro que voy a mencionar a continuación, de Irigoyen García, que ha estudiado precisamente las escenas pastorales, el discurso pastoral y ese sentido identitario. Por eso esta exposición que vincula todo esto con un concepto que puede ser problemático desde el punto de vista que es andaluz o andaluza y que se ha reivindicado en una clave de que evidentemente estas obras están todas ellas relacionadas. Para acercarnos precisamente a la construcción de estas imágenes visuales, es muy interesante que tengamos en cuenta también otro aspecto que relaciona estas obras de Antonio del Castillo, las historias de José, con las obras de Murillo y los paisajes de Murillo y sobre todo, además de con el hijo pródigo que realmente funcionan muy bien en la exposición,
con la serie que pintó precisamente para el Marqués de Villamanrique, las escenas de Jacob. Aquí hay algo muy interesante. Esta primera son, como saben ustedes, 6 escenas que describen precisamente la historia de José y sus hermanos. En la primera de ellas, José y sus hermanos en Dotán está manifestándonos ya esa conciencia del paisaje con esa capacidad narrativa y con la vinculación en clave bíblica. La prefiguración y vinculación del Antiguo con el Nuevo Testamento. José, hijo de Jacob, José que aparece representado o prefigurado como la figura de Cristo, había sido mandado por su padre Jacob, su madre Raquel, la segunda mujer de Jacob, a buscar a esas, literalmente aparecen descritas así en el Antiguo Testamento, ovejas descarriadas, que eran sus hermanos, los de la primera madre de Jacob, Lea, sus hermanastros. Y la Biblia describe que nada más ver los hermanastros aparecer a José, comenzaron a premeditar el asesinato. Bueno, pues evidentemente, y en esto Javier Portús desarrolla una idea que es muy interesante, el desarrollo de las pasiones por parte de Antonio del Castillo en esta obra, en la exposición por parte de la historia del hijo pródigo, donde nuevamente es el arrepentimiento los ideales del cristianismo, ¿no?, del catolicismo. Y aquí nuevamente la prefiguración de José con Cristo, de Jacob con Dios y de esa búsqueda de esos hermanos descarriados ovejas descarriadas. La palabra oveja es muy interesante y luego voy a desarrollar esta idea al compararlo con las obras de Murillo. Pero a mí hay algo que me interesa mucho en esta escena, el lado oscuro. El lado oscuro es el de la maldad y es el de el preparar y amedrentar precisamente cómo van a deshacerse de su hermano, José. Pues ese lado oscuro está presente en la estampa de Bloemaer. Yo no solo voy a recurrir, cuando hice mi tesis doctoral dirigida por el profesor Pérez Sánchez sobre la pintura andaluza del siglo XVII, que contenía también la palabra andaluz, esto se lo dedico a mi compañero y colega Pablo Ereza porque hemos discutido mucho sobre el concepto identitario en este momento. Por eso me parece muy bien que se haya recuperado en la exposición, porque creo que es necesario, ¿no? Y Irigoyen García también habla sobre esto precisamente para reconocer a unos individuos con unas señas de identidad muy claras. El lado oscuro de la estampa es el lado oscuro de la escena. Es decir, Antonio del Castillo no está construyendo sus imágenes respirando de esa realidad, respirando de esa, digamos, naturalismo. Es un naturalismo artificial. Está construyendo imágenes a partir de estampas. Y ese lado oscuro está precisamente en esas estampas de Boetius a Bolsward sobre composición. Son estampas de 1609. No sabemos la fecha exacta de la serie de Antonio del Castillo, pero sería fundamental para demostrar y para saber realmente cuál es la relación con Murillo, porque yo sostengo que hay mucha relación y que o Antonio del Castillo ve a Murillo o Murillo ve a Antonio del Castillo. Estas estampas, como ven ustedes, son un universo de tipos, de cabañas, de escenas rurales, donde precisamente se va a crear esa atmósfera que está presente en esas soledades de Góngora. Por tanto, en el ambiente, y fíjense porque estas escenas de Bloemaer son contemporáneas a las soledades de Góngora, quiero decir que es que en Europa, en este momento, se está respirando ese mismo ambiente. Pero incluso en los dibujos que están relacionados precisamente con las escenas, es decir, los dibujos del Prado y de la Real Academia de San Fernando, nuevamente se construyen de esa misma forma, a través de esas estampas de Bloemaer. Es decir, él no está describiendo los tipos que está viendo en El Cortijo, Rubio el Bajo, está construyendo esas imágenes después de haber leído algo y después de tener en su cabeza ese ambiente que quiere construir. Pero no se fija en los aldeanos que ve
en el campo, se fija en esas estampas. Esto es muy interesante, fíjense nuevamente, porque la estampa nos está reconstruyendo este universo. Cuando nos acercamos a detalles muy concretos, detalles en los que las tablas de esas puertas que aparecen, esos cuarterones que aparecen rematando esas escenas, nos están precisamente enseñando hasta qué punto el artista está documentándose, pues evidentemente vemos que hay una necesidad de crear esa narración, de articular un discurso precisamente gracias a estos grabados flamencos. En José, vendido por sus hermanos, ocurre exactamente lo mismo. Aquí además con una interesante diferencia, y es que aquí sí que tenemos una correlación entre las escenas rurales de los dibujos de la Academia de San Fernando y cómo esos dibujos le han servido a él precisamente para construir su obra, ¿no? Es además una obra, la de José, vendido por sus hermanos, donde la atención al detalle y aspectos de un realismo evidente, como el cordero que están matando al fondo esos cabreros, como esas escenas con ese carro. Aquí ven ustedes la relación entre el dibujo. Esto fue Priscilla Müller la primera que lo señaló, la relación evidente que hay entre esa historieja y ese universo creativo de las escenas de José, ¿no? Es muy, además, interesante ver cómo cuando Antonio del Castillo está narrando, está describiendo, está contando esa historia, y es uno de los... yo creo que esta exposición es muy importante porque es uno de los artistas que de verdad que se deberían singularizar mucho más en la pintura española del siglo de oro por esa singularidad que desarrollan este tipo de escenas, ¿no? Fíjense, porque otra de las escenas de Bloemaer nos está suministrando esos carros. Por tanto, no son carros que él haya visto, son construcciones que él está fabricando en su taller, que está fabricando en su obrador. Por tanto, ese concepto del naturalismo, como también se ha querido hacer ver, yo creo que estaría pues cuestionado, ¿no? Hace unos meses se celebró en la Universidad Autónoma un congreso sobre la identidad de la pintura española al hilo precisamente de Palomino y su museo pictórico, y en él precisamente, en su ponencia, José Riello lo que hacía era precisamente cuestionar si realmente existe este concepto de pintura española y si puede vincular el concepto del realismo o naturalismo como un elemento, un invariante castizo, citando a Chueca, de la pintura española. Otra de las escenas en donde precisamente ese juego de afectos está muy bien representado y donde se escenifica muy bien el paisaje, y ahora lo voy a relacionar con un dibujo nuevo que les voy a presentar, es el de José ordena la prisión de Simeón. José, con su elocuencia, se ha convertido precisamente, gracias a su inteligencia, y es muy interesante también la señal que nos está marcando la escena bíblica y lo que Antonio del Castillo quiere recuperar en sus obras. Tengan en cuenta que esta serie, gracias a la profesora de la Universidad de Granada, González Román, gracias a ella sabemos que fueron pintadas para un canónigo de la Catedral de Granada, nuevamente Granada presente en la obra de Antonio del Castillo. Esto es algo muy interesante porque es un canónigo el que tiene estas obras en su colección, junto con obras de Sebastián Martínez, junto con obras de Bocanegra. Por tanto, la pintura de paisaje, el gran desarrollo de la pintura de paisaje es gracias a estas series de un gran contenido bíblico. Bueno, pues en esas cabezas, evidentemente, Antonio del Castillo está ensayando gracias a sus tipos. Tipos que son absolutamente singulares de él y que está configurados, este dibujo que está en el Getty, nos está hablando precisamente de lo importante que es, y esto es algo que también él lo va a aprender del Tackenboek de Bloemaer. Bloemaer en su Tackenboek también tiene modelos de tipos de cabezas de figuras. Bueno, pues lo que está haciendo precisamente Antonio del Castillo es configurando estos tipos y ver cómo estos tipos precisamente repercuten en su obra. Y esa escenografía, que está directísimamente relacionada
con la ambientación de las escenas, de los paisajes de la historia de Jacob de Murillo, ahora lo vamos a ver en detalle, nos están hablando precisamente de una sensibilidad absolutamente inédita. Esto, en unas fechas tan tempranas, no existía ni en Sevilla ni en Córdoba. Esto es muy interesante. En Madrid sí, tenemos a Francisco Collantes, y es más, tenemos constancia de que paisajes de Collantes están presentes en los inventarios de bienes de colecciones sevillanas, que ha estudiado muy bien King en la segunda mitad del siglo XVII. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que, evidentemente, la importancia también del paisaje flamenco, la importancia de Montper, que lo vamos a ver a continuación, está construyendo una común sensibilidad. Pero, sobre todo, la relación entre historiejas, entre dibujos, que es muy característico en Antonio del Castillo, y obras como fíjense, este cuadro que se llamaba La cabaña, su verdadero asunto está en el Museo Cerralbo, fue descubierto por Mindy Nancarrow cuando se restauró, y es San Juan Bautista que se encuentra al salir del desierto, donde estuvo haciendo meditación por 25 años, se encuentra con unos lugareños. Por tanto, nuevamente un pasaje bíblico es el que nos sirve de escenificación para ese mundo de la realidad, para ese mundo de la cotidianidad, para ese mundo de los cabreros, de las familias de cabreros que están descritas en las soledades de Góngora. Pero fíjense nuevamente cómo dibujos de Antonio del Castillo están directísimamente también relacionados con Bloemaer. Es decir, él no está copiando esas escenas del campo, está copiándolo precisamente de esos grabados flamencos de 1608. Aquí lo tienen, como esos grabados nuevamente repercuten en esas historias, en esos dibujos de la Academia del San Fernando, que lo que nos hacen es precisamente recomponer ese ambiente rural, ese ambiente agreste, ese ambiente que tan singular es de él y que, repito una vez más, es muy importante saber, es decir, hasta qué punto, quién influye en quién. Ahora lo vamos a ver con Murillo, es decir, porque Palomino lo cuenta diciendo que cuando realmente Castillo descubre a Murillo, dice, ya murió Castillo. Bueno, pues él muere en 1668, nacen prácticamente a la par, Murillo y él muere mucho antes, pero es muy interesante, sería muy interesante en este caso tener una constancia de las fechas, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto estoy hablándoles de aspectos que son casi de laboratorio, ¿no? Es decir, para que se fijen cómo en ese fondo de la estampa, que es una estampa que nos está representando unas gallinas y unos pavos, y al fondo aparece un campesino que está portando un cesto. Fíjense cómo lo ha invertido y por tanto nuevamente estamos diciendo, bueno, es que eso no es la realidad, eso es la construcción a partir de una estampa de Bloemaer. Las escenas de Antonio del Castillo son muy singulares, son escenas que evidencian precisamente ese aspecto de realidad y que al mismo tiempo desmitifican la idea de la pintura española como algo religioso o vinculándola precisamente con el aspecto religioso. Hay algo mucho más interesante aquí. Yo encontré en una colección privada algo que creo que es muy emocionante, y es precisamente una estampa de Bloemaer en cuyo reverso está firmada por el propio Antonio del Castillo. Pero no solo está firmada con él, con su grafía, ahí pone Antonio del Castillo, en el reverso de la estampa de Bloemaer, sino que hay algo mucho más interesante, hay una prueba de retícula, es decir, es el artista que está ensayando con la repercusión calcográfica en la estampa y cómo esa repercusión calcográfica en la estampa tiene una correspondencia directa en su grafía, en su estilo gráfico, ¿no? Esto es muy interesante, y ahora lo vamos a ver cuando hable de los dibujos de Murillo, porque la técnica calcográfica, la técnica del grabado calcográfico, del cobre, el buril que raya en el cobre, su incidencia cuando en la plancha y en la prueba tiene una
repercusión directa incluso en el estilo gráfico del artista. Esto ocurre en muchos artistas. Por eso, para entender y para saber y conocer la esencia de la grafía de un artista, tenemos que darnos cuenta, como en este caso tenemos un documento único, que es que él está ensayando en el reverso de esa estampa precisamente con la pluma, la grafía. Antonio del Castillo tiene además una pareja de paisajes que afortunadamente se han reencontrado. Cuando publicamos nuestro libro, Mindy Nancarrow y yo, pues el catálogo razonable de su pintura, nos preguntamos, ojalá que aparezcan algún día estos paisajes. Nosotros los publicamos con fotos en blanco y negro. Bueno, pues afortunadamente estos paisajes han aparecido. Que es precisamente el San Juan Bautista niño dormido, con ángeles, hoy está en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Los dos estaban en la colección del Marqués de la Remisa. Y este otro, que fue publicado en la revista Art Magazine hace unos meses por José María Palencia, a color, nosotros lo publicamos en blanco y negro, que es precisamente el niño con la bola del mundo junto con el niño Dios junto con ángeles. Bueno, es aquí algo excepcional, porque claro, con las fotos en blanco y negro no podíamos ver lo que había al fondo. Bueno, estos nuevamente Granada. Estos dos paisajes proceden del convento de San Diego y San Antonio de Granada. Convento hoy desaparecido, un convento de franciscanos. Pero fíjense el fondo, porque lo que nos está describiendo al fondo es un paisaje muy concreto. Aquí sí hay una identificación topográfica muy concreta. No tengo claro que represente a las montañas de Granada, no lo tengo claro. Pero lo que sí tengo claro es que hay una intención topográfica por parte de Antonio del Castillo de vincular estas escenas. Juntos, además, nos damos cuenta que hay una intencionalidad de continuidad en el espacio, es decir, que las dos escenas estaban colgadas para ser colgadas una a la derecha y otra a la izquierda, precisamente reconstruyendo esta construcción de este paisaje. Paisaje, además, que subraya precisamente esa idea, ese topos de paisajes con figuras, más que nunca. Pero no solo Antonio del Castillo, sino que otro de los artistas más interesantes y que poco a poco vamos conociéndolo mucho mejor, como es Sebastián Martínez, pintor de Jaén, que va a trabajar en ese núcleo tan interesante que hay entre Córdoba, Lucena, Granada, es decir, ahí nos está Jaén, ahí nos está representando una serie de obras que son deudoras directísimamente de Antonio del Castillo y que está también construyendo esa imagen. Fíjense porque es Abraham y los tres ángeles, fíjense cómo al fondo están nuevamente esas cabras y esa escenificación de este paisaje. Esta es una obra de Sebastián Martínez nueva para su catálogo, una obra que perteneció al profesor Fernando Benito, director del Museo de Valencia, una obra en la que vemos además esa capacidad narrativa, que es lo más interesante, ¿no? Esa capacidad de la escenificación y sobre todo algo que en esto Irigoyen García en su libro creo que tiene mucha razón, esa codificación. Es decir, hay una codificación en la pintura del momento, sobre todo en la pintura andaluza, para diferenciar lo que son los pastores con los cristianos viejos y en clave identitaria. Y hay evidentemente un rechazo, una marginación, una tipificación con los sayones, para representar, por ejemplo, o bien a judíos o bien incluso a musulmanes, o como aparecen definidos en la literatura directamente, a moros. Es decir, hay evidentemente la literatura de la época y Irigoyen García en su libro sobre The Spanish Arcadia ha desarrollado precisamente muy bien estos conceptos precisamente en clave de que hay una intencionalidad de marginación de una serie de colectivos y que las pinturas, y esto ya lo dijo Julián Gallego por vez primera, me alegro que se le vaya a dedicar en este museo a Julián Gallego un ciclo, porque Julián Gallego fue el primero que dijo que en esas adoraciones de los pastores
tanto Murillo como Antonio del Castillo están intentando defender precisamente esa vinculación o esa codificación identitaria de los pastores en clave nacional. O sea, hay un intento de vinculación, de reforzamiento, precisamente en esa representación de la indumentaria de los pastores, ¿no? Esto se ve muy bien en la pintura de Antonio del Castillo. Aquí lo tienen precisamente en la adoración de los pastores de la colección en Massabeu y en la adoración de los pastores que está en una colección privada de aquí de Madrid, es decir, ese mundo codificado donde además, evidentemente, el grabado de Bloemaer, famoso de su adoración de los pastores, que está conservada en el Museo del Louvre, está detrás compositivamente, pero hay una serie de estereotipos en la forma de realizar el pellico, y esto lo describe muy bien Irigoyen García en su libro, que evidentemente hay una intencionalidad clarísima excluyente, ¿no? En la adoración de los pastores de la Hispanic Society de Nueva York ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay una serie de tipos, de estereotipos, y fíjense nuevamente la figura del fondo con el pañuelo anudado a la cabeza, para intentar definir esa serie de estereotipos que tanta fortuna crearon y en la que hay una correlación directísimamente con sus dibujos y que son un elemento fundamental para entender su narrativa y su capacidad descriptiva. La pintura de paisaje en la Sevilla del siglo XVII, la interconexión que hay entre esa pintura de paisaje de Antonio del Castillo y la que hubo en Sevilla es fundamental. Hay un aspecto en la exposición que creo que es muy afortunado y es esos espacios de sociabilidad que ha definido Javier Portús con el pozo como fondo. El pozo como lugar de encuentro en el mundo rural. Rebeca y Eliezer en el pozo, o aquí lo vemos precisamente, o antes, como hemos visto, la idea de Cristo con la samaritana en el pozo. Rebeca y Eliezer en el pozo, el encuentro de Jacob con Rebeca en el pozo, es fundamental, porque Antolínez, que es un artista que va a desarrollar unas series muy interesantes de paisajes en Sevilla en la segunda mitad del XVII, Luna, Miguel Luna, que es este que tenemos a la derecha, es precisamente conservado en el Hospital de la Caridad. Hay una serie de paisajes en el Hospital de la Caridad que vamos a intentar precisamente restaurar para que se vea precisamente la importancia que tiene esa serie. Bueno, pues estos dos artistas, Luna y Antolínez, la que ven aquí a mi izquierda es la que está conservada precisamente en el Museo del Paso, en Texas, de Antolínez, nos están representando esa sensibilidad. Y la obra precisamente de Murillo, que es perteneciente a esta serie, el encuentro de Jacob y de Raquel en el pozo, nos están hablando de ese pozo y de ese espacio de sociabilidad, pero al mismo tiempo de esa narrativa que vamos a ver y de esa comparación que es lo que yo quería hacerle ver a ustedes con las obras que hemos visto de Antonio del Castillo, donde es evidente, y ahora lo van a ver ustedes, que hay una similitud, hay una concomitancia. Fíjense, por ejemplo, en estos aspectos. Yo les dije anteriormente que José había sido mandado por su padre para reconducir a sus hermanastros, que eran ovejas descarriadas. En el encuentro de Jacob con Raquel, en la obra de Murillo conservada en la National Gallery de Dublín, fíjense cómo hay una relación evidente, pero hay una relación evidente incluso formal, es decir, o Antonio del Castillo vio la obra de Murillo o Murillo vio la obra de Antonio del Castillo. Pero está claro que cuando está pintando Antonio del Castillo esta escena de José con sus manos en Santo, está pensando. Quiero pensar que Castillo ve a Murillo por una razón muy simple. Este cuadro de Dublín es un cuadro que yo considero temprano. Temprano en la producción de Murillo, es decir, de hacia 1655-60. Es uno de los primeros.
La serie de Jacob, que ahora vamos a ver completa, se pinta con un motivo muy... es decir, lo encarga el marqués de Villamanrique, esto nos lo dice Palomino y Torre Farfán, pero se exponen públicamente con motivo de la festividad del dogma de la Inmaculada, de la Inmaculada Concepción, del breve papal de la Inmaculada Concepción. Esto es muy interesante, y de la inauguración de Santa María la Blanca. Es muy interesante esto, porque la inauguración de la iglesia de Santa María la Blanca en 1665, ahora lo vamos a ver ahora, tenía una serie de valores simbólicos implícitos, donde la idea de la pureza y la concebida sin mancha va a ser fundamental para lo que ahora les voy a contar. Bueno, yo creo que la relación aquí es evidente. Si nos acercamos precisamente a otra de las escenas de Murillo, Jacob poniendo varas al ganado de Labán, que forma parte de esa serie de 5 obras pintadas para el marqués de Villamanrique, y la comparamos con la obra de Pedro de Orrente, que ven ustedes aquí, del Museo de North Carolina, nos damos cuenta de un aspecto que es muy importante: la pureza. Blancos. La historia bíblica estaba contada de la forma que Jacob, por cuidar el ganado de Labán, le pide que le deje los manchados, los que nacieran manchados. Es decir, por eso él está poniendo esas varas de almendro y plátano peladas, como nos dice la Biblia, para que se acercaran a beber y se aparearan, como vamos a ver que aparece al fondo, y concibieran, y todos los manchados se lo quedaría a él, y los demás irían a Labán. Bueno, esto es muy interesante, porque el primero que advierte esto, pues que esto es, de verdad, muchas veces es Cumberland. Cumberland, cuando nos está hablando precisamente de cómo pinta Murillo estas obras, dice que él realmente, como no quería hacer caso a las novelas pastorales, y utiliza novelas pastorales, lo que hace es representar la realidad de los campesinos del campo de Extremadura. Eso es lo que nos está diciendo Cumberland. Esto es muy interesante. Y él ha visto esa serie cuando la tiene el Marqués de Santiago aquí en Madrid. Bueno, esto es algo en el siglo XVIII. Esto es algo muy interesante, porque en el ambiente estaba que la importancia del color de las ovejas es importantísima. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, y esto lo desarrollé en el congreso que hicimos de Murillo, cuando se inaugura la iglesia de Santa María la Blanca y se crea el altar efímero, y es precisamente la Inmaculada de los Venerables, prestada por Justino de Neve, la que se enarboda. Fíjense cómo ahí aparece el Buen Pastor y San Juanito, a un lado y a otro de Murillo. Pero recuerden que el Buen Pastor es Cristo, y que el Buen Pastor es la prefiguración, por tanto, de la figura de José. Es muy interesante esto. Por tanto, ese link entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está ahí presente. Pero todo gira en torno al dogma de la concebida sin manchas, es el dogma. Concebida sin mancha, concebida sin pecado original. Y aquí es donde tenemos esas ovejas. Fíjense, hay una serie de obras publicadas en Andalucía en este momento, como la obra de Monroy, y esto ha sido Irigoyen García nuevamente en su libro de Spanish Arcadia, el que lo ha desarrollado, donde la historia se cambia, la historia bíblica. Bueno, el pasaje bíblico precisamente de Jacob y de Labán ha sido en muchas ocasiones tenido en cuenta para ver la mente, el poder de la mente para cambiar el sexo de los bebés. Bueno, esto lo desarrolla precisamente la filosofía secreta, lo está desarrollando. Es decir, estamos hablando de obras del momento donde esto está presente. Pero sobre todo, la obra de Monroy, y ahora voy a esas novelas pastorales que citaba Cumberland, cambia la historia y dice que el trato que hizo con su padre, lo está hablando con Labán, es que los que nacieran serían
vivos ramilletes de una sola color sin mancha. Y aquí aparece en la obra de las ovejas sin mancha, vinculadas precisamente a esa representación efímera de la festividad de Santa María la Blanca. Y nuevamente yo les he vinculado anteriormente la serie de José y sus hermanos con la prefiguración de Cristo y el padre Jacob con Dios. Fíjense en algo muy interesante, la relación a la que anteriormente me refería, y ahora ya vamos a lo formal, entre los paisajes de Murillo y los paisajes de Antonio del Castillo. Y la estética, evidentemente, es la misma. Hace unos años salió en el mercado de arte este dibujo, un dibujo que yo al principio dudaba que fuera de Bartolomé Esteban Murillo, Manuel Amena sí lo aceptaba como Bartolomé Esteban Murillo, que está representándonos, como ven, una fortaleza. Fíjense porque es muy interesante aquí el trazo, el trazo y sobre todo la caña, el uso de la pluma de caña. Si nosotros comparamos este dibujo con ese pasaje de Antonio del Castillo, ese fondo que aparece en una de las escenas de José, nos damos cuenta precisamente que hay una similitud con esa fortaleza y con ese mundo de las ruinas. Esto es lo que a mí me hacía pensar que este dibujo a lo mejor no era de Murillo, sino de otro artista. Si comparamos el trazo de Antonio del Castillo en el dibujo del Museo de Córdoba y en la retícula, ven ustedes ahí que bien se ve la retícula, vemos que el trazo no es el mismo con este nuevo dibujo. El trazo no es el mismo. Sin embargo, si advertimos una de las fortalezas de las ruinas que aparecen al fondo precisamente en la escena de Murillo de Jacob en el pozo, el encuentro de Jacob con Raquel, sí que nos damos cuenta precisamente de que hay una relación evidente. Aquí sí que hay una relación evidente. Yo pensaba que si ese dibujo no podía ser de uno de los más importantes también paisajistas del momento, que es Ignacio Iriarte. Sin embargo, los únicos dos dibujos de paisaje que existen de Ignacio Iriarte, que están conservados en el Museo del Louvre, aquí los tienen, no tienen nada que ver con esa forma de dibujar de Murillo, ni tampoco de Antonio del Castillo. Son muy singulares, son escenas muy singulares. Son escenas además que nos están describiendo los paisajes tal cual se describen en los grabados que vamos a ver ahora después sobre composición de Paul Bril y de Sadeler. Bien, el Museo de Bellas Artes de Bilbao adquirió hace unos meses este importante paisaje de Ignacio Iriarte, uno de los más interesantes paisajistas del momento, un artista además que está todavía por estudiar porque hay que saber deslindar realmente la producción de Iriarte de la producción de paisajes, por ejemplo, de Herrera el Mozo, porque aparecen en la documentación paisajes de Herrera el Mozo, de paisajes de Pedro de Camprobín, de Miguel Luna, de Zamora, de tantos y tantos, ¿no? Pero este paisaje, que tiene bastante calidad, es realmente, y después de la restauración, fíjense cómo aparece esa idea romántica, ¿no? Y siempre esa idea del paisaje con figuras. Cuando Palomino cuenta las historias de Jacob, del marqués de Villamanrique, el encargo, dice que se lo encargó del marqués de Villamanrique, pero que Murillo y Iriarte no se ponían de acuerdo, porque el comitente quería que Murillo pintara primero las figuras y que Iriarte le pintara los paisajes. Y Iriarte decía que primero, que al contrario, que primero pintara, que él pintaría el paisaje cuando el otro pintara. No se ponían de acuerdo. Al final, dice Palomino, pintó todo Murillo y fue una cosa maravillosa. Bueno, pues ese pasaje se complementa con el de Torre Farfán. Torre Farfán es muy interesante porque esto lo ha estudiado también Portús, hablando de la competencia artística en la Sevilla del momento. Torre Farfán nos está hablando precisamente de que esa competencia igualaba en bondad, pero no en las tintas, porque ahí estaban pintadas esas imágenes sagradamente muertas, pero vivas, hablando de la emulación. Diego Angulo pensaba que ese paisaje de Torre Farfán lo que hacía era representar dos series. Una, como dice Torre Farfán, dedicada a Abraham y otra dedicada a Jacob. Una pintada por Iriarte,
que es lo que muy probablemente sería, y otra, la de Jacob, que la conocemos y que existe completa, pintada por Murillo. El que eran iguales en bondad, en intención, pero no en las notas o en las tintas, está claro cuando vemos que las figuras de Iriarte no son lo mismo que las de Murillo. En una colección privada encontré hace unos meses este paisaje de Iriarte, donde se ve precisamente a Abraham con los 3 ángeles. No quiero decir que sea un integrante de esa serie, porque no lo sabemos, no conocemos otras obras, solo conocemos esta obra. Pero sí es interesante ver la diferencia abismal que hay entre las figuras de Iriarte y las figuras de Murillo en otro de los pasajes de la serie de Labán buscando los ídolos robados en la tienda de Raquel, del Museo de Cleveland. Quiero decir con esto que evidentemente esa competencia artística existía en el momento. La pintura de paisaje, y Iriarte es un artista fundamental, esta es otra serie inédita que les presento, de Iriarte, donde nuevamente el topos de la cascada y de los paisajes con figuras está presente, es un artista que desarrolla una idea del paisaje, de la retórica del paisaje, donde nuevamente la ambientación de las soledades de Góngora está muy presente. Esta es otra escena, otra obra de otra colección también, de Iriarte, precisamente, donde está precisamente representado ese ambiente, esa ambientación del gusto por ese ruinismo y esa interpretación melancólica del paisaje, interpretando esa acepción, que diría Robert James, subjetiva del concepto soledad. El Museo del Prado conserva, y esto precisamente hace unos días suscitó el debate en Twitter, a través de Jorge Green, precisamente porque trajo a colación esta obra. Por eso es tan importante la colección online que tiene el Prado y que todos la compartimos, ¿no?, en redes y académicamente, ¿no? Pues hablábamos de este paisaje. Este paisaje es muy importante. Este paisaje se compró como Murillo, evidentemente no es Murillo, pero es un paisaje fundamental para entender no solo esa retórica y esa ambientación rural y ese ambiente pastoral, sino también la posibilidad de que sea o bien de Pedro de Camprubí, o bien de Iriarte, que es lo que yo pienso, que sea de Iriarte, o bien de esos otros artistas que se están citando en la documentación y que tantas claves nos darían precisamente. Por eso es tan importante que esta obra se restaure y se integre, ¿no?, en el discurso, porque es una obra clave para representar precisamente esa ambientación. Porque están todos mirando aquí. Estas son las fuentes. Son las composiciones de Paul Bril, pintura flamenca que fue grabada abierta por los Adeler y que nos está representando precisamente ese ambiente. En Sevilla había los inventarios de bienes publicados por Quínquez nos representan precisamente gran cantidad. El propio Murillo, por ejemplo, en la colección de Bartolomé Pérez Ortiz, que es un medio pariente suyo de Murillo, están descritas estas obras que fueron identificadas por Véronique Gerard, precisamente con la documentación que publicó Quínquez. Dice en la colección de Bernardo Pérez Ortiz: unas mujeres con las canteras, con cantareras, y un niño que se está subiendo a un jumento. Bueno, pues ahí están representadas precisamente en esos fotograbados que en 1809 se publican en Francia, que los encontró Véronique Gerard precisamente en la Biblioteca Nacional de París, en el Recueil de 1809 que publica Lebrun, y es evidente que en un futuro estas obras tienen que aparecer. Están descritas en la documentación, están casadas en la documentación y están presentes en estos fotograbados. Pero en la colección de Nicolás Omazur he identificado estos que publicó Angulo y que les presento ahora por vez primera a color. Estas obras solo se conocían en blanco y negro. Estas obras, cuyos propietarios me han permitido presentarlas, es la primera vez que se ven a color. Están publicadas en el libro mío de Murillo, Persuasión en Aura, y evidentemente están en el inventario de Nicolás de Omazur representados como la historia de Abraham y como la escena precisamente del arcángel San Rafael. Es decir, son estas obras en las que evidentemente un Murillo primerizo está precisamente intentando construir estas obras, pero además desde esta óptica donde esa nitidez del paisaje
es fundamental, pero la ambientación nuevamente a través de las estampas es evidente, es decir, está construyéndolas gracias a esos grabados de Sadeler. Las 5 escenas de Jacob, que presentan una narrativa y sobre todo algo muy interesante en estas obras, los ciclos, eso que conectábamos anteriormente con las soledades de Góngora, los ciclos del día, los paisajes que están desarrollados con la luz solar son de una intensidad muchísimo más importante, donde la retórica del paisaje está muy presente, pero también el mundo vespertino, la tarde, donde está la bendición de Jacob, y el sueño de Jacob, la noche. Ahí están las 5, la bendición de Jacob, el sueño de Jacob, el encuentro de Jacob con Raquel, Jacob poniendo varas al ganado de Labán y el encuentro de Labán pidiendo los ídolos robados en la tienda de Raquel. Y es muy interesante porque cuando Giambattista Agucchi le encarga a Domenichino sus escenas de Herminia y los pastores, esta que está conservada en el Louvre, le está recomendando, yo parangono a Agucchi con Villamanrique. ¿Por qué lo parangono? Porque tanto Villamanrique como Agucchi eran muy conscientes como comitentes que ellos estaban innovando. Ellos estaban innovando y les estaban pidiendo a sus pintores, es decir, cuando Domenichino está pintando la historia de Herminia, está siguiendo la Jerusalén liberata de Tasso, pero es que Agucchi lo dice, se lo marca, se lo pauta, en unas instrucciones que le da, que están escritas, que se conservan, que fueron publicadas, ¿no? Y el testimonio de Palomino y de Torres Farfán nos está hablando de lo mismo, nos está hablando de esa competencia artística, nos está hablando de la importancia de la competencia, pero nos está hablando también de la construcción de un paisaje intelectualizado, de un paisaje cultural como el que escenifica las soledades de Góngora, donde hay cuadros dentro del cuadro. Y estos cuadros dentro del cuadro son precisamente esas escenas que han sido tomadas a partir de grabados, pero esa construcción del paisaje está ahí presente. He documentado este paisaje de Montpert, que publicó Matías Díaz Padrón y que procede de una colección nobiliaria sevillana, para justificar lo que decía Angulo, es decir, que en la Sevilla del momento existían paisajes de Montpert y que esos paisajes de Montpert hubieron de ser estudiados por Murillo y hubieron de influir en sus obras, pero también Orrente. También existen documentadas obras de Pedro de Orrente en inventarios sevillanos. El repudio de Agar, que está conservado en el Museo de Orihuela, fíjense que es una consecuencia directa para ver precisamente la bendición de Jacob. Aquí tienen la influencia de Orrente en la obra de Murillo, que está conservada en San Petersburgo, la bendición de Jacob. Pero fíjense hasta qué punto Orrente es decisivo, es decir, la figura está ahí presente. Está ahí presente, es decir, está construyendo esas escenas gracias a esas obras de Pedro de Orrente. Y lo mismo ocurre con las obras de Jacob poniendo varas al ganado de Labán, es decir, está acudiendo a Biblias venecianas que no tienen en este caso nada que ver el asunto que él ha seleccionado, pero que le está sirviendo precisamente para construir su paisaje, o la mucho más intelectualizada, la construcción precisamente, que aquí sí que sigue directamente una Biblia de 1547, esto lo publicó González de Zárate, y es exactamente la misma escena la que está, pero seleccionando para la escena de Labán, pidiéndole a los ídolos en la tienda de Raquel, ¿no? Que ella le había escondido precisamente porque ella está defendiendo la no herejía, el no adorar a los ídolos, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto él ha construido con otra Biblia de Venecia. Fíjense en esas figuras y en los niños del fondo. Ahí tienen a los niños. Está claro que está transformando, se ha apropiado de esas figuras, pero las ha transformado los niños que aparecen ahí. Por tanto, está construyendo esas imágenes visuales a partir de lo que él está viendo, de lo que está seleccionando, como también los cobres flamencos para el sueño de Jacob han sido los que han decidido precisamente esa ambientación. No podemos olvidar que cuando Stirling Maxwell, refiriéndose precisamente a estas obras, nos está hablando precisamente de lo que yo anteriormente les he mencionado, que estaba compuesta y pintada con una gran habilidad, que estaba además reflejando
ese ambiente, antes les he dicho Cumberland, no es Cumberland, es Stirling Maxwell el que critica precisamente esas leyendas pastorales de poetas pastorales, está teniendo muy en su conciencia la innovación. Una innovación a partir del natural, pero sobre todo, que es algo que demuestra muy bien esta exposición también, un desafío, un reto, una competencia artística. En este caso, la de Antonio del Castillo con Bartolomé Esteban Murillo, que yo creo que se refleja muy bien en esta imagen con la que quiero terminar mi exposición, porque si no es fingido, es verdadero. Muchas gracias.